Ahora se pone todo, ya ahí está grabado. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy. Bienvenidas todas las que están aquí en el grupo. Digo bienvenidas porque todas son mujeres, porque en Lorica y en Sahún tengo hombres. Bueno, chicas, vamos a empezar con nuestro trabajo en el día de hoy. El tema que vamos a trabajar hoy es sobre los errores y obstáculos en el aprendizaje de las matemáticas. ¿Cómo les fue con ese trabajo? Escríbanme ahí en la lectura que hicieron, en el taller que hicieron. Los errores. Sí. Ojo con la que está el teléfono, apáguenlo. Bien, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es una síntesis de lo que ustedes, del trabajo que ustedes hicieron y mirar a ver qué dificultades tuvieron en este tema. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es errores y obstáculos en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ¿se pueden cometer errores de acuerdo a lo que ustedes leyeron? ¿Sí o no? Escriban a ver. Ah, bien. Bueno, entonces, si miren el trabajo de hoy, el trabajo ya no va a ser en equipo, sino individual, porque cada quien está en su casa. Recuerde que no pueden haber interacciones sociales. Vamos a aprovechar el tiempo ya al máximo, vamos a escuchar bien esos celulares, pónganlo en silencio para que no molesten, cierren la puerta, hagan todo lo posible para que no haya interferencia. Tomen noticas, ¿sí? Y van a pedir la palabra, pero la pidan ahí en el chat. Me piden, mire, señor, explique esto que no entendí, entonces yo estoy pendiente del chat. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Digan sí, algo. Señora, sí, señora. Bueno. Entonces, bueno, esto lo pasamos porque no estamos en clase, con los grupos vamos a hacer individual. Entonces, miremos esa imagen. Vemos ahí la imagen de, ¿qué observan allí? Una imagen donde se ve el error en educación, ¿verdad? Vemos allí donde en la parte superior izquierda observamos a un médico con una jeringa. Entonces, nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos, tenemos un síntoma de algo, ¿verdad? Entonces vamos a identificar, vamos a considerar el error como un síntoma que hay que identificar en nuestros estudiantes. Observen ahí que hay un termómetro. Ese termómetro es que vamos a medir la cantidad o sea, cómo está nuestro estudiante en ese proceso de aprendizaje, qué dificultades encontramos. Y vamos a mirar que en la parte superior derecha también encontramos que hay que descubrir todas aquellas dificultades que se están presentando en los muchachos y ver el error como algo positivo. Entonces, vamos a dar inicio. Entonces, lo que ustedes leyeron, el documento que ustedes leyeron, que yo se los mandé, es un documento sobre las matemáticas en la primera infancia, muy bueno. Entonces ahí nos hablan que un elemento fundamental que aparece en la construcción del aprendizaje es el error. O sea, siempre en el aprendizaje va a aparecer el error, ¿sí? Mire que es contrario al concepto que se tenía antes. Los empiristas decían que no puede haber error, ¿verdad? En cambio, en el constructivismo que nosotros estamos trabajando, en la corriente del constructivismo, sí se admite el error en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el maestro debe considerar el error no como un fracaso, sino como algo positivo en la cual me sirve a mí para mirar qué puedo potenciar yo en ese muchacho para mejorar esa dificultad que se está presentando. Dice, en lugar de entender el error como algo que el estudiante no hace, que el estudiante no sabe hacer, debería tomarse como indicio de que sabe alguna cosa incorrecta o incompleta, o que presenta lo que podría ser algún tipo de trastorno específico. O sea que el error se da porque muchas veces sí sabe, pero de pronto que ese saber en el momento en que lo estamos trabajando es insuficiente o es incompleto. Entonces, ese saber está generando un obstáculo en el nuevo aprendizaje. No quiere decir que cuando hay errores porque es ignorante o que no sabe nada. Sí sabe, pero que en el momento ese saber puede ser incompleto. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, señora. Bueno. Miren, dice que el error manifiesta las concepciones erróneas o incompletas, las construcciones defectuosas de conceptos o relaciones o las lagunas de conocimiento. Entonces, cuando tenemos un conocimiento en un determinado momento,
determinada época, eso es válido, pero cuando vamos a adquirir un nuevo conocimiento, ese conocimiento se convierte en un obstáculo para el próximo conocimiento que vamos a tener. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? El maestro tiene que orientar el aprendizaje de tal manera que se aproveche de ese error para poder ayudar al niño a adquirir el nuevo conocimiento. O sea, el maestro tiene que buscar estrategias didácticas que tengan en cuenta el error. O sea, que por eso es que tenemos que partir siempre de los saberes previos, porque esos saberes previos pueden traer errores que van a dificultar el aprendizaje más adelante. ¿Bien hasta allí? Bueno. Entonces, según el libro que estamos leyendo, según Godino habla que hay unos errores que se clasifican en 3 categorías. Errores de conocimiento, errores debido a la utilización no pertinente de conocimientos o técnicas y errores de lógica o razonamiento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de errores de conocimiento, está relacionado directamente con una definición, una regla, que de pronto esa definición en el momento me puede llevar a mí a cometer un error. Eso más adelante lo voy a mostrar ciertos ejemplos. Errores debido a la utilización no pertinente de conocimiento o técnica. O sea, el niño, por ejemplo, el niño puede saber qué es sumar, puede hasta saber el algoritmo, él hace una suma bien perfecta, pero en el momento de poner esa suma dentro de un contexto o de un problema matemático va a tener dificultades y no va a poder resolver el problema. Se le presenta un problema matemático, entonces, a pesar de que sepa sumar, restar, multiplicar o dividir, no sabe qué tipo de operación va a hacer para resolver ese problema. Eso es debido a que, dígame. ¿Ahí qué se puede hacer en ese caso, cuando el niño tiende a confundir eso? Ya les hablo, porque ya les voy a mostrar los ejemplos y ya les hablo de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué se originan esos errores? Porque estamos enseñando la suma, la resta, la multiplicación y la división en forma mecánica. No estamos trabajando con el niño el proceso, o sea, que él entienda qué es sumar, ¿verdad? No estamos enseñando qué es multiplicar. Mira que para que el niño pueda multiplicar, él tiene que saber qué es sumar, porque la suma, yo enseño a multiplicar a través de unas sumas de sumandos iguales. Si él tiene claro el proceso de la suma, él puede multiplicar. Igual, cuando yo voy a dividir, mira que el niño tiene que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Dividir. ¿Por qué tiene que saber restar? Porque cuando yo el concepto de la división lo doy como restas sucesivas, o sea que si yo tengo 6 elementos y lo voy a repartir entre 3, yo voy quitando de a uno hasta que se acabe los elementos, y ahí estoy aplicando la operación resta, ¿me entiendes? Entonces, si no están claros, no están construidos de forma correcta estos conceptos, los niños van a tener dificultades, que es lo que está pasando, porque no estamos utilizando los 3 momentos, lo concreto, lo pictórico y lo abstracto en la enseñanza de cada concepto matemático. Pero un momentico que aquí voy a desactivar mi chat que me está molestando. Un momentico aquí. Voy a quitar el WhatsApp. Bueno. Me voy a la... Listo. ¿Alguna pregunta allí o está bien eso? Más adelante le voy a mostrar unos ejemplos más concretos de estos errores. Miremos entonces, según Godino, el error número 3, errores de lógica o razonamiento. O sea, mira que aquí el niño confunde, no tiene claro las ideas iniciales y la conclusión. Hay mal encadenamiento de cálculo. Por ejemplo, al resolver un problema va a tener dificultades porque no razona, no tiene en cuenta cómo se resuelve un problema, el protocolo que hay que seguir para resolver un problema. Entonces, allá en primaria a los niños no le enseñan ese protocolo. Por ejemplo, hay un señor que se llama Polya, que él habla que para resolver un problema hay que seguir unos pasos, ¿no? Lectura del problema, comprender el problema, parafrasear el problema, sacar la información que da el problema, los datos que da el problema, qué camino voy a seguir. Después de todo ese proceso, ahora sí vamos a hacer la operación y dar respuesta a ese problema. Entonces, como no hay un razonamiento lógico en el niño, va a cometer errores. Entonces, tú le pones un problema a un niño y dices, no, ahí voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar, sin saber realmente
qué es lo que va a hacer porque no ha comprendido el problema. Pero eso es por culpa de a veces de nosotros los maestros, que no damos las pautas necesarias para que el niño realmente no cometa errores de lógica o razonamiento. Bien, ¿vamos bien hasta allí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Ay, acá me están diciendo que al hablar muy rápido interfiere la señal. O sea que tengo que hablar más lento, porque no estoy llegando a la señal directa. Bueno, entonces, ¿qué podemos mirar? Que el error se considera un elemento más del proceso. O sea, en el proceso de la enseñanza está el error. Y ese error, si yo lo considero como un elemento del proceso, contribuye a fortalecer la autoestima del niño, porque ya él sabe que él se puede equivocar. Mira que antes nosotros cuando estudiábamos, nosotros no nos podíamos equivocar, porque yo recuerdo el profesor de matemáticas nos decía, si ustedes se equivocan, saquen al tablero, el que se equivoque le pongo un marín parado. Marín parado era un 1, entonces ¿quién salía? Nadie se atrevía. Pero ya si nosotros consideramos el error como algo que me sirve a mí para yo potenciar en mis estudiantes aquellas debilidades, entonces para mí va a ser importante. Entonces, la admisión de los errores propios y ajenos ayuda a crear un clima de tolerancia y comprensión, contribuyendo a la consecución de valores. Por eso es que es importante trabajar con los niños en trabajo cooperativo, trabajo en grupo, porque cuando ellos trabajan en grupo, mira que había una pregunta que yo les hacía, ¿por qué era importante el trabajo cooperativo? Sí, porque en el trabajo cooperativo los niños interactúan, ellos exponen sus ideas, ya pierden el miedo a decir lo que sienten, lo que piensan, y entre uno y el otro corrigen sus errores. Entonces ellos se ayudan y se dan cuenta, ¿no?, que él también está equivocado y todos pueden equivocarse y no va a haber dificultad. Porque ¿qué es lo que pasa en los establecimientos educativos? Cuando un niño participa o alguien participa y se equivoca, ¿qué hacen los demás compañeros? Se burlan. ¿Sí? Se burlan El profesor también se vuelve un poquito humillativo y lo hace pasar pena, el niño se siente mal y no quiere seguir participando ni nada. Muy bien. Entonces ya tenemos que mirar que el error sí hace parte del proceso de la enseñanza. Bueno, resulta que los obstáculos los podemos clasificar de 4 formas. ¿Sí ven la diapositiva? Hay 4 formas de clasificar los obstáculos. Entonces, están los ontogenéticos, los didácticos, los culturales y los epistemológicos. De acuerdo como yo clasifique esos errores, estarán en una de esas. Por ejemplo, cuando un error es ontogenético, tiene que ver ya con la genética, con el desarrollo desde que el niño es concebido hasta que muere. Hay unas etapas en las cuales de maduración del desarrollo de él. En esas etapas de desarrollo, si yo doy un conocimiento que no está adecuado a esa edad, pueden cometer errores. Por ejemplo, en preescolar, vamos a mirar unos ejemplos de eso. Didáctico, ya tiene que ver con el maestro. O sea, dependiendo cómo el docente hace estrategias pedagógicas para dar al conocimiento, si lo hace bien, pues tendrá éxito. Pero si de pronto usa una estrategia que no es adecuada, puede que genere dificultades y que los niños cometan errores en el proceso del aprendizaje. Culturales, sí, la cultura también a veces genera errores. Por ejemplo, en matemática muchísimo. Ustedes saben que nosotros aprendemos a leer y a escribir de izquierda a derecha. Eso más adelante va a generar unos errores en matemáticas. Vamos a mostrar un ejemplo. Y la parte epistemológica tiene que ver ya, está relacionado con el saber matemático, los conceptos matemáticos. Entonces, ahí tenemos 4 clases de obstáculos. Entonces, miremos uno de ellos. Aquí me dice Nadis, exacto, por eso mismo los niños no daban sus opiniones. Bueno, miremos un ejemplo de cuando un obstáculo es ontogenético. Mire que, ojo, yo voy a mostrar unos ejemplos que ustedes van a decir, no, pero es que eso no se da en preescolar, pero resulta que todo empieza en preescolar. Lo que pasa es que cuando los niños están empezando a adquirir su etapa de aprendizaje, allí no vamos a ver tanto los errores o los obstáculos. Eso se va a presentar a medida que ellos vayan avanzando a la primaria, al bachillerato y hasta la universidad. Pero la base, el cimiento, ¿quiénes son? Los niños de preescolar.
Entonces miremos este ejemplo que es de un obstáculo ontogenético. Mira que está ligado al desarrollo neurofisiológico del sujeto, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño. Por ejemplo, dice que los errores que cometen los estudiantes en la escuela infantil en torno, por ejemplo, a la conservación de la colección de objetos, conservación de cantidad. Miren, por ejemplo, el primer recuadro que habla de la colección. Están viendo que hay 8 colecciones negras y en la colección B son blancas. Si yo le digo a un niño de preescolar que me diga dónde hay más, él seguramente me va a decir que en ambos hay la misma cantidad de elementos. Pero si yo me voy ahora, hago el arreglo como en el segundo cuadro, donde hay 8 en la colección A, pero en la colección B, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué hice en la colección? ¿Qué observan ustedes en la colección B? La separó. Las bolitas. La separó. ¿Qué observan? En la colección ¿Pueden escribir? Están un poco más separadas. Están separados. Escriban en el chat. Están separados. Entonces, como un niño ve, muy bien, separado. Como un niño ve que están separados, ¿qué puede decir un niño? que hay más. Que en la colección B es mayor que la de A. Mire que esto es un error cometido por la edad, porque ellos todavía no tienen la conservación de cantidad. Entonces, este error está dentro del grupo de los ontogenéticos por la edad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir trabajando a ellos para que ellos puedan ir ya adquiriendo ese aprendizaje de la conservación. Eso se puede dar por la edad. Bien, miremos otro ejemplo. Miren este ejemplo que tenemos aquí. Observen. Les voy a explicar en qué consiste esta clase. No sé si alcanzan a leerla porque se ve como pequeñita, pero se la voy a leer. Resulta que la profesora tiene una situación que se llama el robot. Cierren el micrófono porque se está escuchando mucho ruido. Entonces, cierren, porfa. Entonces, la clase es una situación que se llama el robot. Ella lleva los siguientes materiales. Lleva un cartel con un robot según el modelo adjunto. Miren, lo ven aquí del lado izquierdo. Hay mucho ruido. Vamos a ver. Niñas, apaguen los micrófonos que se escucha mucho ruido y se pierde la conexión con la profe. Hay mucha interferencia. ¿Quién es esta? Lady, cierra el micrófono. María Alejandra, cierra el micrófono. Kenia tiene el micrófono abierto. Vamos a cerrarlo para poder escuchar. Bueno, entonces la profe le presenta a los niños un dibujo con un robot. Si lo están viendo del lado izquierdo, pero la profe entonces a ese robot le pegó unas fichitas de colores. Entonces ahí ella dice una ficha y le da una ficha a cada alumno y una caja de pegantina. La pegantina es las fichitas de colores. Lo que hace es que esta actividad es española y por eso se habla así de pegantina. Entonces la profe, mire lo que hace. Ella viene y el trabajo que ella hace le pega en las manitos unas rojas, en los hombros como unas azules, en el pecho hay verde, en la boca es rojo, en la cabeza tiene amarillo y las orejitas tiene verde. Entonces, ¿qué es lo que la profesora le dice a los niños? Bueno, yo les voy a mostrar este robot. Ustedes van a hacer uno igualito al mío, pero la condición es la siguiente. Yo voy a poner este robot en una mesa, ustedes van a ir, lo van a observar una sola vez y luego que lo observen y se sienten en su mesa, no pueden venir a verlos más. Entonces, ustedes me van a hacer un mensaje de cuántas fichitas de colores necesitan o cuántos papelitos de colores necesitan para hacer el mismo robot que yo tengo. Entonces, la profesora le pide que eso lo hagan por escrito. Mire que esta es una actividad muy compleja que ayuda a desarrollar el pensamiento lógico de los niños. Mire que es totalmente diferente a las actividades que se hacen normalmente en un preescolar. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que los niños utilicen el número para modificar una cantidad y producir una cantidad.
El otro objetivo es utilizar los números como instrumento eficaz para memorizar una cantidad y una posición. Otro objetivo es construir diferentes procedimientos de coordinación y de colección. Otro objetivo es construir el conteo como procedimiento más eficaz y económico para la coordinación de colecciones. Y el último es construir un mensaje para designar los números en una actividad de comunicación. Entonces, ¿cuáles son las variables que la profe va a mirar aquí en esta tarea? El número de cuadrados rellenos del robot. O sea, ella va a mirar si los niños son capaces de hacer lo que ella hizo. Mira que ella no rellenó todo el robot, sino que colocó unos cuantos cuadritos. Otro, disposición espacial de los cuadros rellenos. Mira cómo lo ubicó la profe. Otra variable es número de viajes que puede hacer el niño. La profesora puede decir, bueno, pueden ir 2 veces o pueden ir una sola vez. Esa es otra variable. Otra variable es la exigencia o no de escribir un mensaje. Ellos lo pueden hacer por escrito o lo pueden hacer verbal. La profe en esta vez se lo pide por escrito. Entonces, ustedes ven ahí en la parte de abajo que el niño está escribiendo el mensaje. Escribe un mensaje. Ese mensaje se lo lleva a la profe y la profe lee el mensaje y le entrega los papelitos de colores. Luego el niño tiene que ir a su mesa a decorar el robot de acuerdo al robot que le mostró la profe. Miren qué actividad tan compleja, ¿verdad? Entonces, después de eso, los niños empiezan a trabajar. Entonces, aquí cuál es la idea, el niño mira el dibujo una sola vez, van y se sientan, ellos vienen y hacen el mensaje, se lo llevan a la profe y luego la profe le entrega las fichitas de colores y ellos empiezan a armar su robot de acuerdo a lo que la profe les mostró. Miren, entonces, ¿entendieron la problemática? ¿Entendieron la sesión? Lo que la profe quiere hacer. Entonces, miren la respuesta de unos niños. Miren la respuesta. Mire que hay un niño de 5 años que mira el mensaje que le dio la profesora. Dibujó 6 cuadritos verdes, pero puso 8. Otro dibujó unos rectángulos amarillos, colocó 2. Un niño dibujó 5 rectángulos rojos y colocó 5. Otro colocó 4 azules y eso fue lo que la profe le entregó. Luego otro niño no coloca los números, sino que hace una serie de figuritas con los colores, y entonces la profe ya sabe que tiene que entregarle eso. En cambio hay otro niño que le entrega, mire, coloca el color y el número. O sea, el niño está diciendo, necesito 4 azules, aunque el 5 está mal escrito, pero lo escribió 5 rojos, el 6 también está mal escrito, 6 azules y 2 amarillas. Entonces observen, mire el ejemplo acá de este niño. Este es un niño de 5 años y ese fue el mensaje que le dio a la profe. En este ejemplo que le estoy mostrando aquí, hay 2 tipos de obstáculos. Un obstáculo de tipo epistemológico, que lo vamos a ver más adelante, y un obstáculo de tipo ontogenético. ¿Por qué ontogenético? Observen que el niño le dice a la profesora, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5 papelitos. Luego dice, rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papelitos amarillos. O sea, el niño allí, ¿qué pasa? El niño tiene claro aquí el concepto verbal y escrito de la secuencia numérica. Mira que él sabe contar 1, 2, 3 y lo escribe 1, 2, 3, 4, 5. Ese conocimiento verbal y escrito de la secuencia numérica se va a constituir en un obstáculo epistemológico de concepto, porque entonces él no tiene necesidad de decir, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, sino decir, yo necesito 5 papeletas. ¿Sí? 5 papeletas. Ahora, ¿por qué decimos que también este ejemplo muestra un error ontogenético? Porque el niño no tiene claro lo que es la inclusión jerárquica de clase. Cuando él está contando los elementos 1, 2, 3, 4, 5, quiere decir es que el último número, 5, son 5 elementos que hay en el conjunto. Él no tiene por qué decir 1, 2, 3, 4, o sea, escribir 1, 2, 3, 4, 5. Quiero 5 elementos, como lo hizo el niño acá, aunque escribe mal los números, pues dice, dibuja 4 y pone el color azul. Quiere decir que el niño está pidiendo 4 objetos de color azul, 5 fichitas de color rojas,
6 fichitas de color verde y 2 de amarilla. Entonces, en este ejemplo hay 2 tipos de errores. Epistemológico, porque el concepto del conocimiento verbal y escrito de la secuencia numérica, porque él sabe contar, se convierte en un error para la cardinalidad. Porque él se va a decir, hay 5 objetos, y no puede decir 1, 2, 3, 4, 5, no, sino hay 5, o sea, esos 5 se convierte ya en los 5 elementos. Y se convierte en un obstáculo ontogenético porque dentro del 5 está el 1, el 2, el 4. Y dentro del 7 está el 1, 2, 3, 4, 6. Por eso se llama inclusión jerárquica de clase. ¿Quedó claro eso? ¿O hay alguna duda? ¿Qué iban a ver? Con respecto al ontogenético. Díganme algo en el chat. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, bueno. Aquí me pregunta María Carolina, ¿cómo se puede resolver este tipo de error? Bueno, María Carolina, ¿qué pasa? Esto se da, estamos hablando que es ontogenético, quiere decir que es por la edad. O sea, que a medida que el niño vaya viviendo este tipo de experiencia, él va aprendiendo. Porque a veces, ¿qué cometemos los errores? Los papás, que a veces matriculamos a los niños, por ejemplo, un niño de grado de transición de pronto de 4 años, de 3 años, y ya queremos que los niños tengan ya, estén maduros para este tipo de trabajo. Y muchas veces, por tenerlos en edades no adecuadas, se cometen este tipo de errores. Entonces, todo esto es un proceso. Dime, María Carolina. Profe, que cuando yo estuve en la práctica, a mí me tocó en el Colegio Nacional. Había niños que estaban en transición y tenían, o sea, no tenían la edad, ya estaban muy grandes. Entonces, en comparación con los otros niños, ellos estaban un poco más atrasados. Entonces, allí pude ver evidenciado algo así como lo que usted dijo, porque los niños que estaban en edades más pequeñas, aunque era su primera experiencia en la escuela, pues sabían interpretar mejor las cosas que los niños que acababan de entrar y pues tenían una edad más grande. O Claro, sea, tenían un mayor. claro, aunque muchas veces alguien dice, no, pero es que mi hijo tenía tantos años y él sí pudo. Lo que pasa es que no podemos generalizar. De pronto un niño que está expuesto a este tipo de experiencias, él va madurando, porque todo es el tipo de experiencia que se pone el niño, ¿verdad? Entonces hay niños que pues pasan de una etapa más rápido que otro. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, yo te pongo ejemplo de mi hijo. Yo a mi hijo desde que estaba muy niño, yo jugaba mucho con él y todos los juegos eran así de lectura, de escribir, de rellenar. Entonces él aprendió muy rápidamente a leer, a escribir y en las matemáticas súper bien, pero porque yo lo motivé, porque lo expuse a vivir este tipo de experiencias desde muy niño, o sea, desde el contexto, desde la realidad. No sentarlo en una mesa y que haga una plana, no, era desde el juego. Él aprendió, lo expuse a esta cantidad de experiencias donde fue desarrollando su pensamiento. Bien, listo. Entonces, vemos ahí ejemplos ontogenéticos, ¿verdad? Vamos a ver qué otro vemos por aquí. De origen epistemológico. O sea, cuando hablamos que un obstáculo es de origen epistemológico, están estrechamente ligados al saber matemático. Veamos un ejemplo. Mire que los niños de primaria, cuando inician su saber matemático, siempre inician en el conjunto de los números naturales. Ya cuando pasamos a bachillerato, los niños ya ven, además de los naturales, pasan a los enteros, luego de los enteros a los racionales y así a los reales. Pero resulta entonces que estos conocimientos que tienen los niños acá en primaria de los números naturales se pueden convertir en un obstáculo para trabajar con los niños de bachillerato
cuando estemos trabajando en el conjunto de los enteros y de los decimales. Veamos un ejemplo. Mire que esto es verdad. A los niños se les enseña esto y ustedes saben que esto es cierto. Todo número es siempre mayor que su mitad. Eso es verdad. Por ejemplo, 24 es mayor que 12 y 12 es la mitad de 24. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no es cierto? ¿Sí o sí? ¿Qué dicen? Bueno, listo. Eso es verdad. Eso es una gran verdad y eso no es un obstáculo en este momento para un niño en primaria. Miren otro ejemplo. Sumar dos números significa ir añadiendo al primero una a una todas las unidades que tiene el segundo número. Perdón, que tiene el segundo. Por ejemplo, 35 más 7 es igual a 42. Entonces, quiere decir que voy a 35, da 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Eso es verdad. En este momento es una gran verdad. Mire otro conocimiento. El siguiente de un número es siempre una unidad mayor que él. Por ejemplo, 3.453. Observe aquí que este número es menor que 3.454. ¿Por qué? Al mirar la unidad del primer número es 3. Y la unidad del segundo número es 4. Entonces, como la unidad 4 es mayor que 3, entonces decimos que 3.454 es mayor que 3.453. Hasta ese momento eso es verdad. Listo. Mire este otro ejemplo. Para multiplicar A por B es necesario sumar A consigo mismo tantas veces como indica B. Por ejemplo, 7 por 5. Quiere decir que a 7 lo vamos a sumar ¿cuántas veces? 5 veces. Eso es verdad. Resulta que en este momento, como estamos trabajando en el conjunto de los naturales, eso es cierto. Mire que ahí vemos que eso es un conocimiento, ¿verdad? Pero que este conocimiento, en el momento en que yo pase al conjunto de los números enteros y decimales, es deficiente. Y puede ocurrir que se genere un error. Miren este ejemplo. Observen que, miren, vamos a un ejemplo del conjunto de los enteros. Ustedes saben que los enteros están formados por los números negativos, los números positivos y el 0. Observen, menos 8, hago la pregunta, ¿quién es mayor? ¿Menos 8 o menos 4? Díganme a ver usted ahí en el chat. Muy bien, menos 4 es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque está a la derecha de menos 4 en la recta numérica o está más cerca de 0, ¿verdad? Pero resulta que si yo hallo, observe, ¿y quién es mayor? Entonces aquí no se cumple lo que dijimos anteriormente, que 24 era mayor que su mitad. Si yo tengo menos 8, ¿cuál es la mitad de menos 8? Menos 4, pero ustedes me están diciendo que menos 4 es mayor que menos 8. Miren que aquí no se cumple. ¿Sí me entendieron? ¿Sí quedó claro eso allí? Bien, entonces, mire que ese concepto de los naturales, que está en los naturales, se convierte en un error en los enteros. O sea, no es suficiente. Entonces es un obstáculo, ¿verdad? Miren acá el siguiente. 1,16 es un número decimal. Es el siguiente de 1,7. Allá, si nosotros vamos al conjunto de los naturales, decíamos que después de 1 sigue 2, después sigue 3, sigue el 4. Pero ¿será que acá en los números decimales, después de 1,6 sigue 1,7? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Escríbanme. ¿Aló? No veo. ¿Están de acuerdo que es un error o no es un error? O sí que después de 1,6 sigue 1,7. ¿Quién escribe? ¿Quién dice algo? Entre 1,6 y 1,7 hay más. Muy bien, hay infinitos números. Entonces, mire que ese concepto que... Sí, está 1,6,1.1, 1,6.2. Exactamente. Entonces vemos que allá en los naturales ese concepto era cierto, pero ahora que estamos trabajando en los racionales, en los
decimales, se convierte en un error para el niño. Entonces, mire cómo los saberes anteriores pueden originar un obstáculo en el saber siguiente. Bueno, veamos otro ejemplo. De origen didáctico. ¿Cuándo hay errores de origen didáctico? Eso es debido a las decisiones que toma el profesor o el propio sistema educativo en relación con algunos conocimientos matemáticos. Ya tiene que ver con la didáctica que usa el profe para la enseñanza. Entonces, recuerden que yo les mostraba a ustedes un ejemplo de la presentación ostensiva de las figuras geométricas, que siempre si yo muestro el cuadrado, el rectángulo, de la misma forma, al niño eso le va a generar problemas a él cuando ya más adelante vaya a hacer construcciones geométricas fundadas en las propiedades, en las proposiciones y teoremas en geometría. Entonces, va a tener dificultades. Entonces, yo siempre le decía que cuando presentamos a los niños este tipo de figuras hay que hacerlo en diferentes posiciones y hacer rotaciones. Que si yo cojo un cuadrado y siempre se los muestro sentado en una de sus bases y luego lo giro, el niño va a decir que eso no es un cuadrado sino un rombo, ¿sí? O de pronto también puede confundir entre cuadrado y rectángulo. Entonces, esos son obstáculos de origen didáctico. Por ejemplo, la profe le muestra a los niños, y esto es cierto, una figura donde hay un rectángulo rojo, un triángulo rojo, un rectángulo amarillo, un cuadrado azul, y los niños lo repiten, sí, dicen los colores. Pero más adelante, este tipo de representaciones, así como hace la profe, puede generar dificultades en los niños, cuando ya ellos vayan a decir las características de una figura, a definir una figura por sus características. Entonces, veamos un ejemplo. Miren este ejemplo. Esta es la actividad número 13. Entonces, la profe dice aquí, dadas las siguientes tareas escolares de diferentes niveles, porque hay una tarea de educación infantil, hay una de educación, otra también infantil, hay una de primaria y hay una de educación secundaria. Miren cómo se genera el error desde la educación infantil. ¿Se dan cuenta? O sea, ya es la base. Entonces, ¿qué es lo que dice la profe aquí? Entonces, aquí me dice, dadas las siguientes tareas escolares, determine su diferencia desde el punto de vista de los conocimientos matemáticos que el alumno necesita movilizar para resolverla. Entonces, la primera tarea la profe le coloca, colorea los rectángulos. Ahí los niños ahí lo tienen, sentados en su base. Uno en forma horizontal y otro en forma vertical. Luego acá otra tarea dice, colorea los rectángulos de azul y los cuadrados de rojo. Todos están sentados en su base de la misma posición, ¿verdad? Viene ya un ejemplo en primaria. Dado el lado A, dibuja un rectángulo con centro en A. Mire que le da un lado y se lo da en forma vertical. O sea que ese rectángulo va a quedar sentado en su base. Entonces vas a construir un rectángulo de tal manera que el punto A quede en el centro. Pero miren ahora cuando se va a hacer el trabajo en secundaria. Mire, dado el lado A, construye un rectángulo con centro en A. Observen. ¿Qué diferencia hay entre esta actividad y las anteriores? ¿Qué pasa acá? ¿Será que esas actividades anteriores serán un obstáculo para que el niño haga este trabajo? Mire que hay una pregunta ahí abajo. ¿Qué conocimientos utilizados por los alumnos para resolver la tarea 1, 2 y 3 pueden constituirse en un obstáculo para llevar a cabo correctamente la tarea 4? ¿Qué me dicen ustedes allí? ¿Quién activa el micrófono y me dice algo? O sea, ¿será que las tareas anteriores se convierten en un obstáculo? Profe, Dígame. pido la palabra. Puede que sí se convierta en un obstáculo, ya que los niños anteriormente han trabajado con los cuadrados y los rectángulos en su base, y acá no los presentan en la base, en la última tarea. O sea, el niño tiene que hacer el dibujo que quede inclinado y no en la base. Exacto. O sea, que en este caso el rectángulo quedaría parado en uno de sus vértices, ¿cierto? Exactamente. Entonces,
al niño no se le enfrentó a este tipo de situaciones, entonces las actividades anteriores puede convertirse en un obstáculo para que él haga este trabajo. Que se dan cuenta cómo a medida que él va aprendiendo, se van originando obstáculos debido a los conocimientos anteriores de las matemáticas. Bien. Entonces vamos a ver un obstáculo de origen cultural. ¿Sí reconocen ese tipo de ejercicio? ¿Por qué hay un problema aquí cuando hablamos de origen cultural? Porque nosotros en nuestra cultura escribimos de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero mire, aquí tenemos una operación encadenada. Tenemos operaciones donde hay suma, resta, multiplicación. Sí, en este caso no hay multiplicación, pero hay operaciones donde vamos a encontrar suma, resta, multiplicación, división, signos de agrupación. Entonces, este tipo de ejercicios al principio van a originar dificultades porque el niño tiende a hacerlas de izquierda a derecha. O sea, si yo le pongo a un niño este ejercicio, ¿él qué va a hacer? Ah, no, entonces de acuerdo, como él lee y escribe, él haría 46 menos 38. Y luego a eso le restaría menos 2 y luego le sumaría menos 9 y así sucesivamente. Eso sería un obstáculo porque entonces está haciendo mal el ejercicio. Pero cuando tenemos este tipo de ejercicio, ya los niños tienen que trabajar, dependiendo del ejercicio que coloquemos, trabajar de adentro hacia afuera, de las operaciones que están dentro de los signos de agrupación hacia afuera, ¿verdad? Y si yo coloco, por ejemplo, en un ejercicio que tenga suma, resta, multiplicación y división, ¿qué se hace primero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se hace primero? ¿Será la suma, la resta, la multiplicación o la división? ¿Qué se hace primero? ¿Quién me dice? Si yo en un ejercicio, primero se multiplica y después, ¿qué se hace después? Sí, puede ocurrir la división, puede ser la multiplicación o división, muy bien. Y después, si hay suma, muy bien, suma, o puede ser la que, la resta. Sí, porque las operaciones tienen un orden jerárquico. Entonces, miren que en la cultura me genera a mí un obstáculo para que el niño haga este tipo de ejercicio. Y yo tengo que exponerlo a este tipo de ejercicio para que él vaya desaprendiendo y aprendiendo. Entonces, miren qué error se cometen aquí. Muy bien, exactamente. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces seguimos. Entonces vamos a hablar ahora de los trastornos del aprendizaje. ¿En qué campos se pueden detectar los primeros indicios de los trastornos de aprendizaje? O sea, nosotros como docentes no diagnosticamos, pero sí detectamos, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir, es que este niño tiene trastornos en el lenguaje, no, porque eso tiene que decirle un experto en la materia. Nosotros solamente identificamos. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar qué indicios tengo yo? Entonces, eso me lo puede dar, lo puedo detectar en el lenguaje, lo puedo detectar en la organización visoespacial, lo puedo detectar en la organización de secuencias temporales y la memoria. Entonces, veamos eso del lenguaje. O sea, ¿cómo puedo saber yo que un niño puede tener problemas de lenguaje? Entonces, cuando habla lento, tiene problemas para seguir ideas en reuniones, problemas para procesar y entender instrucciones. Eso me daría mi indicio de que tiene problemas del lenguaje. Entonces, yo como docente, ¿qué tengo que hacer? Llamar al padre de familia y decir, bueno, lleve a este niño al médico, a su EPS, y mire que yo le veo esto y esto, entonces el médico dirá si tiene o no trastornos en el lenguaje. Ahora acá en la organización visoespacial, mire, los niños presentan problemas para ubicarse y orientarse en el espacio. Tienen falta de coordinación al caminar o la direccionalidad confusa. Entonces, si el niño tiene problemas de organización visoespacial, va a tener problemas para la escritura. ¿Sí? Se va a salir del espacio, va a escribir en grande. Entonces, nosotros con la pelea con el niño,
porque se sale del renglón, porque hace lo que lo hace la letra muy grande. Todo eso originado por la organización visoespacial. Con respecto a la organización de secuencias temporales, mire, aquí el niño confunde el ayer con el hoy y el mañana, o la tarde con la mañana y la noche. Esto también se puede dar por la edad. Hay niños que la edad de pronto dice, yo mañana hice esto, pero eso es por la edad, no quiere decir que tenga trastornos temporales. Pero ya un niño ya a cierta edad que comete estos errores, ahí sí tenemos que mirar a ver qué tiene este muchachito, porque tiene dificultades y confunde el ayer con el hoy y el mañana. Y cuando hablamos de la memoria, claro, aquí dice Asline, exacto. Ya si el niño, muy rápido, el niño es una edad avanzada y se debe corregir algo. Muy bien, sí, porque dependiendo de la edad, los niños siempre, cuando están en una edad, cuando están en preescolar, ellos confunden siempre eso y hablan así, yo mañana fui a tal parte, pero no quiere decir que tenga trastorno, sino que por la edad él puede cometer ese tipo de errores. Aquí dice Ladies, profe, no siempre son trastornos de aprendizaje. También es esencial la estimulación y el ambiente en que crezca el niño. También lo primero que debemos tener en cuenta es que si el niño escucha y ve bien. Claro, todo eso es importante. Muy bien. Otro trastorno de aprendizaje es la memoria, percepción deficiente, problemas para recordar lo que le acaban de decir, se distrae con facilidad y pérdida de objetos con frecuencia. Eso nos pasa a nosotros los viejitos, ¿no? Pero ya un niño no debe pasarle eso. Bueno, entonces esos son indicios para mirar si un niño puede tener trastorno. Entonces, si usted como docente mira, bueno, este niño, Pedro, se le olvidan las cosas, se distrae con facilidad, entonces usted tiene que llamar al padre de familia, llenarle la ficha de observación, mire, yo estoy observando esto, es bueno que usted lleve al niño al médico y el médico dirá qué tiene el niño, ¿cierto? Porque nosotros no diagnosticamos, pues es que a veces cometemos errores. No es que este niño es hiperactivo. No, eso no, nosotros no podemos tomar decisiones con respecto a eso porque nosotros no somos médicos, nosotros somos docentes. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta ser muy observadores en el aula y estar pendientes de los niños en esta primera edad. Entonces, cuando alguno de estos comportamientos se produce de manera reiterada y continua, el niño puede estar manifestando los primeros síntomas de lo que más tarde se conformará como un trastorno específico de aprendizaje. ¿Cuáles son esos trastornos? Ya ustedes lo saben. La dislexia, ¿verdad? Trastornos que afectan la lectura. La disgrafía, trastorno de la escritura. La discalculia. Aquí nos vamos a detener un momentico. Nosotros quedamos en vernos un video sobre la discalculia. Y ahí esa señora explicó muy bien en qué consistía la discalculia, la clasificación de la discalculia. Y entonces ese video es muy claro. Entonces, ¿qué es la discalculia? Dificultades relacionadas con el desarrollo de habilidades matemáticas. ¿Alguna me puede decir algo sobre lo que vio en el video? Sobre esa parte de la discalculia. ¿Qué tipo de discalculia hay? Escríbanme ahí a ver en el chat que ustedes vieron en el video. Porque eso es lo que sigue aquí. En el video, ahí está el enlace, que no lo puedo colocar aquí porque sería muy lento y nos demoraríamos mucho tiempo. Muy bien, aquí me dicen discalculia. Discalculia gráfica. Ajá, ¿qué otra? ¿Estará verbal? Verbal. Sí, señora. La léxica. Muy bien, muy bien. La Son 6. diagnóstica, creo que es. Y la otra es la diagnóstica. ¿Me escucha bien? Sí. Y está la operacional. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿cuándo la discalculia es léxica? O sea, es lo mismo que en español, ¿no? Sí, señora. ¿Cuándo es discalculia verbal? Cuando hay dificultades para nombrar cifras, ¿verdad? Y términos matemáticos. ¿Cuándo hay dificultades cuando decimos que la discalculia es léxica?
¿Cómo? ¿Cuándo decimos que la discalculia es léxica? Pues cuando presentan dificultades para leer cifras y signos matemáticos. De Muy hecho, bien, tengo una prima que tiene 7 años y estaba trabajando con ella una actividad y presentó ciertos problemas para reconocer cifras y signos y leerlos también. bien, muy bien. ¿Cuándo la discalculia es gráfica? A la hora de escribir, No se orienta. Que hable una, porque si, ¿cuándo qué? Cuando el niño no se orienta al momento de escribir los números. No, gráfica, gráfica. ¿Tiene dificultad para qué? Para escribir cifras, ¿verdad? cifras y signos matemáticos. Muy bien. ¿Y cuándo es diagnóstica? Para comprender los conceptos y las relaciones que sean matemáticas. Muy bien. ¿Y cuál falta? Ah, falta la operacional, Los tiene diagnósticos y la dificultades. operacional. Ajá, la operacional tiene dificultades para resolver problemas en matemáticas, ¿verdad? Exacto. Y mire, entonces mire que nosotros todo lo que tenemos que conocer. Entonces, si nosotros no conocemos esto, y entonces, ¿qué hacemos? Ah, es que Pedro, flojo, perezoso, y entonces empezamos a señalar al niño y es que tiene una dificultad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya miramos, bueno, no es que Pedro tiene dificultad en la discalculia verbal. Yo no me puedo quedar ahí. Entonces, luego, como ya yo identifiqué que tiene unas dificultades, entonces a este niño hay que reportarlo y además de reportarlo, yo como docente, ¿qué tengo que hacer? Entonces, yo como docente tengo que mis estrategias didácticas, mis prácticas de aula tienen que estar encaminadas para ayudarle a resolver este tipo de situaciones, porque él debe salir de esa situación. Porque si yo no le trabajo ese tipo de situaciones, el niño seguirá con esa dificultad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar entonces literatura, por eso es que uno dice que el maestro es un maestro investigador del aula, porque yo tengo que buscar entonces tipos de literatura que me digan a mí cómo hago yo para hacer talleres que saque al niño de este tipo de problemas que encontré, que he identificado en ellos. Por eso entonces aquí es importante la práctica de aula del docente. Hay diferentes tipos de práctica de aula. En preescolar, yo puedo trabajar a través de rincones de trabajo, yo puedo trabajar a través de proyectos de aula, yo puedo trabajar a través de talleres. Son diferentes estrategias, pero todas estas estrategias deben estar apuntadas a resolver este tipo de dificultades, teniendo en cuenta que en la primera infancia se deben tener las cuatro actividades rectoras, ¿verdad? Trabajar todo eso en base al juego, a la lectura, a la exploración y a la parte artística. Pero entonces enfocando este tipo de problemas si yo lo encuentro en matemáticas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Son las 5:06. Bueno, entonces hasta aquí es el tema de los obstáculos, ¿verdad? Nos queda una horita, el tema de los obstáculos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó bien? ¿Hay alguna duda aquí? Bueno, además quiero decirles que esto es un pretexto para que ustedes sigan investigando y sigan estudiando y apropiándose de todas estas partes. De esos libros que le di, hay que leerlos nuevamente. Bueno, listo, chicas. Entonces terminamos aquí esa parte. Les voy a mostrar, entonces, hasta allí quedaría lo de los obstáculos y la tarea ustedes debieron subirla a plataforma, ¿verdad? Que yo la calificaré más adelante. Hoy vamos a trabajar, vamos a seguir con, un momentico, con este tema. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Cuando sean las 6 me avisan, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Ruta de referentes técnicos del MEN para la educación inicial. ¿Qué es eso? Resulta que para nosotros poder hacer nuestras prácticas de aula, para hacer nuestros proyectos de aula, para hacer nuestros talleres de aula, nuestras asambleas, porque esa es otra estrategia pedagógica que hay para trabajar en preescolar, yo necesito saber tener unos referentes que da el ministerio. Yo no puedo
sea, preparar mis clases según lo que yo piense, no es según los referentes que da el ministerio, en este caso los referentes de la educación inicial. Entonces, bueno, voy a pasar ese objetivo. Aquí hay una reflexión que la vamos a pasar cuando lo vayamos tan allí. También lo del trabajo ya lo voy a pasar. Bueno, aquí vamos a trabajar lo del semáforo, pero van levantando manitos, ¿cierto? Sí, sí estamos aprendiendo, sí. ¿Hay alguna dificultad? Entonces ustedes me van diciendo. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen cuáles son los referentes que tiene el ministerio para nosotros trabajar en la primera infancia? ¿O cuáles son los documentos de la ruta de referentes técnicos del MEN para la educación inicial? ¿Sí o no? ¿Conocen estos documentos? ¿Me están escuchando? Ah, bueno, una dice que las DBA. ¿Qué otro hay? ¿Qué otros referentes tenemos en cuenta para nosotros tenerlos en la mano cuando yo voy a preparar mi secuencia didáctica, mi taller, cuando voy a preparar mi clase, cuando voy a preparar mi proyecto, las bases curriculares? Ah, muy bien. ¿Qué más? Y bueno, entonces como solamente han escrito las bases curriculares y los DBA, los lineamientos curriculares, muy bien. Y ustedes los conocen. Por ejemplo, han leído los lineamientos curriculares de la primera infancia. ¿Han leído los lineamientos curriculares? ¿Han leído ya los derechos básicos de aprendizaje de transición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ah, bueno, aquí dice Diana que sí. Dice Laura que sí. ¿Los demás no han leído? ¿Los demás conocen los DBA? Sí. Bueno, derechos básicos, sí. Bueno, hago la siguiente pregunta. Si ya leyeron los derechos básicos de aprendizaje, ¿cuáles son los 3 propósitos que se tienen en cuenta en los DBA? Hay 3. ¿Sí lo recuerdan? Por eso les dije que en la clase, en esta sesión, tenían que tener a la mano, bueno, cuando estábamos trabajando allá en clase, tener a la mano los DBA, porque necesitamos trabajar con ellos. Si los tienen a la mano, entonces deben mirar ahí que hay 3 grandes propósitos, que eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Ustedes saben cómo está estructurado los DBA para transición? Miren esas preguntas, porque a través de esas preguntas estamos explorando saberes previos que saben ustedes sobre. Sí, dime. Los propósitos de los derechos básicos de aprendizaje, el primero es: las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros. Se sienten Bien. queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Muy bien. El segundo es: las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Y el último es: las niñas y los niños disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Muy bien. ¿Cómo están estructurados los DBA? Si lo tienen ahí a la mano, miren cómo está estructurado. Por dimensiones. Pero cuando hablo de la estructura es cómo viene en la cartilla. Miren la cartilla y miren un DBA. Miren, ubíquense en un DBA y miren cómo está estructurado. Miren un ejemplo si tienen la cartilla ahí a la mano. ¿Están mirando o no la tienen a la mano? Bueno. Otra pregunta es: ¿para qué sirven los DBA? ¿Cómo evaluar utilizando los DBA? Entonces, esas preguntas es lo que vamos a responder en esta clase, que hoy no alcanzamos, pero en la próxima, pues si sigue este aislamiento, vamos a seguir por aquí, por este medio, analizando los derechos básicos. Y nos vamos a dedicar
a trabajar el propósito número 3. Entonces, ya hicimos la reflexión, vamos a mirar en qué consiste. Miren acá, entonces miren a la ruta. Ahí le preguntaba, ¿cuáles son los referentes que usa el Ministerio de Educación para nosotros los maestros de la primera infancia? Mire, ahí tenemos las bases curriculares, es la primera. O sea, las bases curriculares es la razón de ser. O sea, Profe, usted como... disculpe, ¿puedo acercarlo un poco que no se ve casi? Se ve súper borrosito. no alcanzo a acercarlo más porque la tengo en pantalla completa. No, pero yo les compartí en Cintia está la diapositiva. Yo la dividí en 2 partes porque estaba muy pesada. Entonces en Cintia ya va a estar esta diapositiva y usted la puede descargar y la puede mirar bien. ¿Listo? Bueno, entonces miren. Entonces tenemos, miren los documentos. Ya hay otros, pero estos son los que vamos a mirar. Está el primer documento, que son las bases curriculares para la primera infancia y preescolar. Estas bases curriculares, ¿qué son? Ahí está la razón de ser del maestro de primera infancia. Ahí te dice a ti qué es lo que tú tienes que hacer, cómo debes trabajar. O sea, ese es el primer documento que tienes que leer. ¿Sí? Luego sigue los derechos básicos de aprendizaje. Hay unos videos que también les voy a montar, que aquí no lo vamos a ver porque esto no se presta acá para eso, es muy lento. Entonces yo en la clase tenía un video para cada uno de estos para que ustedes vean. Yo les voy a mandar los enlaces de cada video. Luego siguen los derechos básicos de aprendizaje. Es otro libro que usted debe tener a la mano y debe leérselo y debe aprenderse los propósitos. Eso debe tener usted porque eso es lo que usted va a trabajar al día a día con sus estudiantes. Vamos a mirar detalladamente qué son los derechos básicos. Tenemos otro documento que es el documento 20, que es el sentido de la educación, ¿verdad? Entonces, de la educación inicial. Y tenemos los 4 documentos que ustedes me la dicen cada rato, y son el arte de tenemos las 4 actividades rectoras, el documento 21, el 22, el 23 y el 24. El 21 te dice el arte y la educación inicial. El 22, el juego en la educación inicial. El 23, la literatura en educación inicial. Y la exploración en el medio, la educación inicial, que sería el número 24. Hay otros que han salido. En estos días salió otro por ahí, que se lo voy a compartir, importantísimo para los que están trabajando ahorita en el proceso lector, que se llama Yo Leo, que dice aquí. Es algo así, una revista muy buena que sacó el ministerio, que ustedes deben leerse. Entonces, miren, estos documentos, cuando ustedes van a preparar una clase, cuando ustedes van a preparar un taller, cuando ustedes van a hacer una secuencia didáctica, cuando ustedes van a hacer una asamblea, porque es otra estrategia, cuando ustedes van a hacer un proyecto de aula, tienen que tener a la mano todos estos textos. No como se hace comúnmente, la profe solamente tiene a la mano el libro que pidió para que los niños trabajen. No, todos estos textos hay que tener a la mano porque estos son mis referentes para yo hacer una buena práctica de aula. ¿Está claro? Entonces, si les preguntan a ustedes, ¿cuáles son los referentes que tiene el Ministerio de Educación para la primera infancia? ¿Cuál van a decir? ¿Cuál es el primero? Escríbanmelo ahí en el chat, a ver si realmente estamos comprendiendo. ¿Cuál es el primer documento? ¿O alguien que abra el micrófono? No, el primero no los DBA. Primero es, ¿cuál es el primero? Las bases curriculares, muy bien. Luego, ¿cuál tenemos? Los DBA. Luego, ¿cuál sigue? Sentido de la educación inicial, que hay otro documento, ¿verdad? Y luego, ¿qué documentos siguen? El arte en la educación inicial. Muy bien. Luego el juego en la educación inicial. La literatura en la educación inicial y por último la exploración del medio, que son 4 tareas rectoras. Exactamente. Aunque hay otros que tenemos que leer, pero por ahora eso es lo que necesitamos para poder nosotros organizar nuestras prácticas de aula. ¿Cierto? Entonces, eso es una pregunta. Dime. Nosotros vamos a ver con usted cada uno de esos libros. Bueno. O sea, porque ya empezamos con las bases curriculares, que fue el taller 2 que usted nos dejó.
Así vamos a hacer con todos, Sí, con señorita. los DBA. Mire que en las bases curriculares solamente les dejé, pero para que leyeran el propósito número 3. ¿Sí se dieron cuenta? O sea, vimos el Sí, propósito 3 porque nosotros nos vamos a dedicar en el propósito 3 trabajar los DBA, o sea, los DBA del pensamiento matemático. ¿Listo? Por eso les dejé cada una de las preguntas que les dejé de las páginas que ustedes leyeron tienen que ver solamente con el propósito número 3 sobre la exploración. Y ahí explican muy bien en qué consiste sí, la exploración. las bases curriculares. ¿Sí, sí les quedó claro eso? ¿Cierto que sí? Sí, profe, Dime. yo quería hacerle una pregunta. Ya, con respecto al taller. Pero Ajá. ahorita se la hago, déjeme y busco la pregunta aquí. Bueno, entonces, como estos son los referentes, entonces empezamos por aquí, que fue la Ya la tarea que les encontré, dejé. profe. Cuéntame. Hay una que dice, del punto 2, dice, ¿cómo se puede construir un ambiente de exploración con objetos culturales? Cuando usted dice objetos culturales, ¿se refiere a lo de la vida cotidiana Sí, o sea, o es específicos que, de cada cultura? es que si tú has leído el texto, en el texto te habla de los objetos culturales en el contexto donde está el niño. Ujú, Entonces, todo lo que exacto. lo rodea son los objetos culturales. Entonces, con respecto a eso es la pregunta. Ah, sí. ¿Entiendes? Sí, yo ¿Ya? hice énfasis fue en los utensilios o sea, que maneja en su vida cotidiana, Claro, enseñándoselo, sí. dándoselo a conocer, y que el niño, aunque no los utilice o sea, con el fin de que fue hecho ese objeto, sino de otra manera, pues allí hay una oportunidad para que él lo explore y lo vaya conociendo. Muy bien. Entonces, ustedes se pudieron dar cuenta que en estas bases curriculares solamente nos dedicamos a explorar, a leer sobre el Ujú. propósito 3 de la exploración. Y mire que le hice una pregunta, ¿por qué es importante la exploración? ¿Verdad? El saber pedagógico. Eso estaba en la página de la 46 a la 50. Y de ahí también en la exploración trabajamos entre nacer y caminar. O sea, cómo explora el niño en esa etapa. Y en la página de la 69 al 71, entre nacer y también caminar, cómo explora él entre el hablar y explorar. ¿Sí? Y otra etapa es preguntar y representar el mundo, compartir y crear con otros. Todo eso viéndolo desde el punto de vista de la exploración. Aunque ustedes miran en las páginas anteriores, está también esos 6 aspectos, pero desde el punto de vista del propósito 1, del propósito 2, o sea, de la identificación, del lenguaje y de la exploración. Me imagino que cuando ustedes vayan a trabajar con la profe de lenguaje, trabajarán el propósito número 2, está relacionado con la comunicación del lenguaje, aunque en matemáticas se fusionan, ¿no? Me imagino que cuando vayan a trabajar con el profesor de ciencias de sociales, la didáctica sociales, hará mucho énfasis en el propósito número 1 y ciencias naturales. Entonces yo voy a hacer énfasis en el 3 porque es donde están los DBA. Entonces, ¿qué tarea les queda a ustedes? Bueno, ya ustedes leyeron el documento, no me voy a dedicar aquí a eso porque ustedes lo leyeron y respondieron unas preguntas. Ustedes deben verse ese video que está ahí. Mira, ahí se ve el video. En ese enlace está ese video y le explican muy bien qué son las bases curriculares. ¿Listo? Entonces ustedes tienen como tarea, disculpen, entrar a YouTube y verse ese video. Ahí les dejo el enlace que queda también en plataforma para que quede más claro la tarea que ustedes hicieron. Que aquí no la vamos a socializar por factor tiempo, porque voy a dedicarle más tiempo a los DBA que están dentro de las bases curriculares. ¿Alguna pregunta aquí? Pido la palabra. Adriana, ¿eres la que estabas hablando ahorita, Adriana? Carolina Carmona. Pero aquí dice Adriana Avilés Torres. Adriana Avilés Torres. Ya no. ¿Quién pide la palabra? ¿Ya? Sigo. Bueno,
Entonces, bueno, ahí está la tarea que les dejé, están las preguntas que ustedes debieron responder, que deben estar ya en la página. Yo creo que le di plazo hasta 26 para subir eso, ¿verdad? Para subir esa tarea. Bueno, entonces, miremos aquí los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje. Observen que también hay un enlace. Recuerden que yo siempre les pongo a ustedes videos. Entonces, ustedes van a entrar a YouTube y van a buscar ese enlace y se van a ver ese video sobre los derechos básicos de aprendizaje. Bien. Entonces, ¿qué son los DBA? Ahí en el libro que ustedes tienen la definición que tengo yo aquí en la diapositiva. Que son un conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo y con los otros y consigo mismo, con ellos y otros, que vinculan a los docentes en el aula, se proponen generar un impacto en el desarrollo y en la interacción. O sea, los DBA son un conjunto de aprendizaje que nosotros como docentes los vamos a organizar dependiendo de cualquier estrategia pedagógica que nosotros tengamos para llevarlos a cabo, ¿verdad? Entonces, en los DBA, mire que en matemáticas, ¿cuántos son? Si yo me voy al propósito número 3, hay 6 derechos básicos. Esos derechos básicos son los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si yo leo un solo derecho básico, dentro de ese derecho básico hay un conjunto de aprendizajes. O sea, que un DBA yo lo puedo usar todo el año porque hay una cantidad hablábamos de temas. Si yo hablamos de temas, no hay una cantidad de temas, pero ya no hablamos de temas, sino de aprendizajes dentro de un DBA. Entonces, como ustedes dijeron, los propósitos los DBA están formados por 3 grandes propósitos. El primero, ya ustedes lo dijeron, los niños y las niñas construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Ustedes ven entonces que los niños le ponen a hacer, se identifiquen si son hombres, si son mujeres, que dibujen las partes, y ahí empiezan los profes a hacer una cantidad de actividades. El propósito número 2, los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Observen que esto está muy didáctico. Cada propósito tiene un color. El propósito número 1, ¿de qué color es? Verde. Verde. El número 2, ¿de qué color es? Rosado. Es como fucsia, creo que el tercero es naranjado. Fucsia, y el tercero es muy bien, naranja. O sea, cuando ustedes vean y cuando ustedes vayan a trabajar los derechos básicos van a estar con esos colores. O sea, cuando ustedes vean un derecho básico verde es porque pertenece al primer propósito. Cuando ustedes vean un derecho básico de color fucsia, pertenece al segundo propósito. Y cuando vean el derecho básico número 3, que en este caso dice, perdón, el propósito 3, los niños y las niñas disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. ¿De qué color es? Naranja. O sea, que todos los derechos básicos de matemáticas son ¿de qué color? Naranja. Naranja. Entonces, mire que está muy didáctico. O sea, con base en esos tres propósitos es que se fundamentan los DBA. ¿Qué son los DBA? Un conjunto de aprendizajes, ¿verdad? Que lo vamos a enmarcar dentro de esos 3 propósitos. Y teniendo en cuenta las 4 actividades rectoras. Esos 3 propósitos los voy a trabajar con el juego, con la literatura, con el arte y con la exploración. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál es el sentido del DBA? O sea, ¿para qué son los DBA? ¿Para qué los sacaron? Mire, en primaria y bachillerato los DBA ya se manejan versión 1 y versión 2. Esta de transición es la versión 1. Pero ya en matemática de primaria y de bachillerato tenemos 2 versiones. O sea, el Ministerio de Educación sacó la primera versión, se hizo un estudio, se puso a prueba, se hicieron una sugerencia y se sacó la segunda versión. Entonces, ¿por qué salieron los DBA? Porque en bachillerato y en primaria se manejan estándares, que acá en preescolar no.
Pero resulta que los estándares estaban por conjuntos de grado, de primero a tercero, de cuarto a quinto. Entonces los maestros no estaban utilizando correctamente los DBA, perdón, los estándares. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Ah, no, como los estándares van de primero a tercero, entonces los partían, te lo doy en primero, te lo doy en segundo y te lo doy en tercero. Entonces no estaban entendiendo bien cómo estaba organizado. Entonces el Ministerio de Educación sacó los DBA. Los DBA aterrizan el estándar al aula. Acá podemos decir, los DBA aterrizan esa cartillita que se llama bases curriculares al aula. Los DBA le permiten a la maestra orientar la construcción de experiencias y ambiente a través de mediaciones pedagógicas. O sea, los DBA te ayudan a ti a organizar tu práctica de aula, usando cualquier estrategia que tú quieras, ya sea talleres, ya sea asambleas, secuencias didácticas, o sea, proyectos de aula. ¿Sí? Te ayudan a organizar el trabajo en el aula. Ese es el sentido que tienen los DBA. Te aterrizan la actividad en el aula. Porque es que a veces los maestros no decían, yo que voy a enseñar en preescolar, yo que voy a enseñar en primero. Entonces hay una competencia, ¿no? Que yo llego hasta el número 20, yo llego hasta el número 5, no, que acá tengo que enseñar a leer hasta la letra tal. Entonces los DBA salen para que te organizan a ti y te dicen qué debes hacer en el aula. Bien, entonces mira cómo está estructurado. Observen ese ejemplo. ¿Qué número es ese DBA? ¿Lo observan allí? ¿Qué número es? ¿Sí están observando? El 14. El 14, muy bien. ¿De qué color es? Naranja. Naranja. Entonces, ¿pertenece a cuál propósito? Al uno, tercero. al 2 o al 3. Muy bien, al tercero. Mire cómo está organizado didácticamente, que tú identificas inmediatamente. Entonces, ¿alguien? Porfa, hay interferencia. ¿Listo? Entonces, mire, cuando usted ve este DBA, usted inmediatamente sabe qué número es y de qué propósito es. Pero ¿cómo está estructurado? Mire, primero, ¿qué presenta? Dice, construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. ¿Eso qué es? Un enunciado. Un enunciado que establece lo que las niñas y los niños pueden aprender a partir de la mediación pedagógica. O sea, el DBA primero te da un enunciado que te dice a ti qué es lo que tú vas a trabajar en el aula. ¿Sí? Se llama enunciado. Luego, después del enunciado, mire lo que aparece. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cómo se llama? Evidencias, como un concepto. Las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Muestran posibles manifestaciones del aprendizaje. Mire lo que dice aquí. Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales. Número de pasos que hay entre un lugar y otro, las palmas de la mano, lana, cordones, recipiente, entre otros. O sea, la evidencia te dice a ti qué actividades tú vas a trabajar en el aula que tú puedes ver que se alcanzó el objetivo de tu clase. ¿Sí? O sea, es lo que te muestra, es la manifestación, lo que tú ves si el niño está haciendo en el aula, ¿verdad? Eso es la evidencia. Y la evidencia te dice a ti qué actividades vas a hacer. Si tú dices que mide objetos, ¿tú qué actividades vas a hacer entonces? Entonces, tú vas a hacer actividades donde el niño mida. Entonces, como voy a trabajar el concepto de medida, entonces el concepto de medida que yo voy a trabajar en preescolar, medir es comparar. Porque mire, cometemos el error. Cuando hablamos de medida, ¿qué se viene a nuestra mente en este momento? ¿Ah? O sea, cuando ustedes hablan, vamos a el metro, muy bien, acá me dijo Laura, el metro, y decía, llevamos el metro al salón, le mostramos el metro, entonces le ponemos una tarea que hagan un metro, que no lo hacen ellos sino las mamás. Así no se inicia el concepto de medida. O sea, al niño hay que enseñarle que el concepto de medida es comparar. O sea, ¿cuántas veces cabe un lapicero en la mesa? ¿Cuántas veces cabe un lapicero en el cuaderno? ¿Cuántas veces cabe mi pie en el ancho del salón, por ejemplo?
Entonces, eso es lo que te dice aquí en la primera actividad. Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales, porque hay que empezar por lo concreto, por lo que él trabaja, para luego último sería lo último sería el metro. Pero nosotros los profes empezamos con el metro en primera, es lo primero que hacemos, ¿verdad? Entonces, las evidencias te muestran a ti si el niño realmente ha alcanzado el propósito de tu clase y te dicen a ti qué actividades vas a hacer. Si tú dices que mide objetos y tú no pones, si tú pones en tu clase esa evidencia y tú no lo pones a medir, perdiste el año. ¿Por qué? Porque tienes una evidencia donde dice que lo pones a medir y lo que lo pones es a que dibuje el metro, por ejemplo. O que en un dibujo identifique el metro. O que en un dibujo identifique unidades de medida, no sé, algo así. Entonces, si tú pones la evidencia, o que lo dibuje, muy bien. Entonces, si tú pones la evidencia que mide objetos, tienes que poner a los niños a medir, ¿verdad? Si pones que compare, tienes que poner a los niños a comparar. La evidencia te dice a ti qué vas a hacer en el aula y tiene que ser observable para poder decir si alcanzó o no alcanzó el objetivo o el propósito de la clase. Mire que ya no se habla de objetivos, ahora se habla de propósito, ya no se habla de indicadores de logro, sino de evidencias, porque así lo trae el Ministerio de Educación. Y la tercera parte, ¿qué es? ¿Qué ven ustedes allí en la flechita al final? El ejemplo. Eso, entonces le muestra al maestro cómo puede ilustrar esa situación, ¿verdad? ¿Cómo puede trabajar? Porque es que la construcción de nociones de paz, mire que hablan de tiempo, aquí la profesora me imagino que está organizando a los niños los días que cumplen años, entonces sería de tiempo, porque este derecho básico tiene espacio, tiempo y medida. Mira, aquí se trabaja geometría y se trabaja medición, ¿verdad? Entonces yo con este derecho básico trabajo mucho tiempo con los niños. Cada vez que yo esté trabajando algo relacionado con la medida, trabajo el derecho básico 14. Cada vez que esté trabajando algo relacionado con el tiempo, trabajo el derecho 14. Cada vez que trabajo algo relacionado con el espacio, el derecho 14. ¿Está claro? Entonces, si le preguntan cómo está estructurado los DBA, no, tiene un enunciado, tiene una evidencia y tiene un ejemplo. ¿Eso para quién es? Para el profe, que eso le sirve al profe para organizar su práctica de aula. Bien, ¿claro eso allí? ¿Sí o no? La estructura de los DBA. Muy bien. Entonces, si alguien le pregunta, cuando vayan allá a la práctica, la profe de práctica, la experta, ay, ¿cómo está estructurado los DBA? Y ustedes saben cómo le van a decir, no, profe, mire, cuando usted vaya a preparar una clase, tienen que tener en cuenta esa estructura. ¿Qué derecho básico voy a trabajar? ¿Cuáles son las evidencias que voy a escribir en mi práctica de aula? ¿Y cuáles son las actividades para demostrar que realmente se llevó a cabo o se alcanzó el objetivo o el propósito de mi clase? Bien. Pero resulta que estos DBA están hechos teniendo en cuenta los 5 pensamientos matemáticos, aunque acá nosotros en preescolar no hablamos de estos, no hablamos de pensamiento matemático. Entonces, para los DBA tienen en cuenta la parte métrica, se trabaja el pensamiento métrico, el pensamiento espacial, el pensamiento numérico, el variacional y el aleatorio. O sea, cuando hablo de métrico, de medida, ¿sí? Cuando hablo de espacial, todo lo que tiene que ver con geometría. Cuando hablo de numérico, todo lo que tiene que ver con el concepto de número. Comparar, descomponer, la suma, la resta. Cuando hablamos de variación, la variación yo la puedo ver desde el punto de vista geométrico y numérico. Cuando el niño está sumando, hay un proceso de variación. Cuando el niño está restando, también hay un proceso de variación. Cuando yo pongo a los niños, por ejemplo, organizar por colores, de 2 rojos, 2 amarillos, 1 azul, ahí estoy trabajando variación. Entonces, mire que se trabajan los 5 pensamientos. Cuando hablo de aleatorio, estadística. Yo pongo a los niños una actividad en que clasifiquen cuántos objetos son de color verde, de color rojo, y que ellos en un gráfico me dibujen eso. Entonces, yo estoy trabajando el pensamiento aleatorio. Entonces, se trabajan los 5 pensamientos en estos derechos básicos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Bien, ¿cuánto tiempo falta?
Bien, todos han dicho que sí. Sí, sí, está claro. Son las 5:37, todavía hay tiempo. Bueno, listo, seguimos. Bueno, ¿para qué sirven los DBA? ¿Eso para qué es? Entonces vamos a ver para qué sirven. Importantísimo. Primero que todo, para orientar. ¿Cómo así orientar? El diseño y desarrollo curricular. O sea, le sirve al docente para orientar su práctica, que se lo he venido diciendo y repitiendo todas las veces. ¿Cierto? Sirve para aplicar. Aplicar los lineamientos y estándares. Cuando hablo de estándares es de primaria, bachillerato. Acá en preescolar serían lineamientos, ¿verdad? Los lineamientos de las bases curriculares. Yo ahí aplico, en este caso, los lineamientos curriculares cuando uso los DBA. ¿Por qué también son importantes los DBA? Porque me ayuda a evaluar el aprendizaje de los niños, ¿sí? Entonces yo puedo evaluar qué tanto están aprendiendo los niños de acuerdo a cómo organice yo mi práctica de aula. Me ayuda a evaluar también yo como docente. Ayuda también a evaluar el plan de área que lleva el docente. Y me ayuda a vincular a la comunidad educativa, porque cuando salieron los DBA no son solamente para los profesores, son para los estudiantes, para los padres de familia, para los directivos, porque a través de ellos yo miro si estoy alcanzando los propósitos, en este caso de la primera infancia. Dice, adherir a las metas nacionales. Porque entonces hay unas metas que tiene el Ministerio de Educación y yo tengo que estar en pro de esas metas. Yo no estoy aislada de las metas que tiene el Ministerio de Educación. La institución tiene que estar, su currículo está de acuerdo al currículo nacional. Entonces, mire por qué son importantes. Acá ya viene la explicación. Evaluar, evidenciar si los estudiantes están alcanzando los aprendizajes mínimos. Dice que son lo mínimo que debe aprender, porque un DBA yo puedo trabajar. Por ejemplo, si yo veo que yo tengo un grupo piloso de niños en preescolar, en la cual yo alcancé con mis estrategias pedagógicas, yo puedo avanzar, puedo inclusive seguir trabajando derechos básicos de grado primero. Yo recuerdo que cuando yo tuve un grado preescolar, tenía unos padres de familia muy comprometidos. Y esos padres de familia me ayudaban mucho. Y esos niños de preescolar no hicieron primero, pasaron a segundo. Y hoy en día son excelentes. Hay algunos que son docentes, otros que trabajan en un banco, otros que son médicos. Entonces, eso depende de la experiencia y el grado que tú tengas, ¿verdad? Entonces, hay aprendizaje mínimo, es como que lo básico que debe saber el niño. Aquí, ¿qué me pregunta? No importa si es de carácter privado, profe, todas las instituciones manejan los DBA. Sí. Ojo, los DBA son un referente nacional para las entidades, para los colegios públicos y para los colegios privados. Ellos deben regirse por esto. Inclusive, nos habían comentado que el Ministerio de Educación iba a reunir a los colegios privados porque tienen que orientar su práctica, porque ahora hay unas competencias en los colegios privados que el niño tiene que salir sabiendo leer, escribir y sí, algunas cosas que están fuera de contexto, teniendo en cuenta las 4 actividades rectoras y los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, vincular, dice, los DBA buscan que la comunidad educativa tenga conocimiento y apropiación de los conocimientos mínimos que deben aprender los estudiantes posgrado. Cuando salieron estos DBA, los publicaron por la televisión, por el periódico, sacaron cartillas y le entregaban a los papás para que ellos sepan qué es lo que los niños deben aprender. Ahora, mire, eso no quiere decir que, porque algún estudiante me preguntaba, pero es un derecho. No quiere decir que es un derecho fundamental como el derecho de la salud, de la educación, que yo le puedo poner una tutela porque el niño no alcanzó los 8 o los 6 o los 7 DBA que están en la cartilla, no. Pues un derecho porque le colocaron ese nombre, pero no quiere decir que yo puedo poner una tutela porque es un derecho fundamental. No, eso no quiere decir eso. Sino que a través de los DBA, toda la comunidad sabe qué es lo que un niño debe aprender en ese respectivo grado. Dice que orienta, dice, establece procesos de diseño y desarrollo curricular, permite fortalecer la práctica pedagógica en el aula y fortalece las áreas curriculares. Claro, porque yo tengo mi plan de área, que es donde están todos los fundamentos del preescolar. La filosofía, cómo lo voy a trabajar, la metodología, las estrategias, eso es
toda esa cantidad de cosas se llama el plan de área. Y el plan de aula es lo que tú haces día a día en el aula. ¿Cómo preparas tú tu clasecita teniendo en cuenta tu plan de área? Que si lo haces, ahora, ahí es, cada establecimiento educativo es autónomo en decir cómo va a trabajar. Si por proyectos, si por talleres, si por asamblea, por secuencias didácticas o por rincones de trabajo. Ya son estrategias que dependen del establecimiento educativo. Bien. Aplicar lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia, porque a través de los DBA yo aterrizo los lineamientos curriculares al aula, aterrizo los estándares al aula. Y adherir, sumarse desde los contextos locales a las metas educativas comunes del país. O sea, yo tengo unos DBA, pero esos DBA yo debo contextualizarlos. No es lo mismo trabajar en Bogotá, en la ciudad, que trabajar en una vereda. Entonces, yo cojo, trabajo ese mismo DBA, pero lo contextualizo en el lugar donde yo esté. Y la contextualización depende de la cultura y depende de los materiales que yo tenga en el aula, que yo vaya a trabajar, ¿sí? Depende también de las dificultades que yo encuentre, de la problemática que encuentre en el aula, ¿sí? Porque yo antes, para poder contextualizar, tengo que mirar cómo estamos, para dónde vamos y cómo voy a hacer para yo llegar allá donde yo quiero llegar. ¿Sí? ¿Qué camino debo seguir? En otras palabras, ¿qué transporte voy a coger para llegar a tal parte? Eso es, me lo da quien el DBA. ¿Alguna pregunta hasta allí? Claro, todo eso tiene que ver con currículo, porque el plan de área está dentro del currículo del Estado. El currículo es todo, o sea, el currículo es la razón de ser de un establecimiento educativo. En el currículo está todo lo que se trabaja en preescolar, en primaria, bachillerato, todo. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Vamos bien hasta allí. O sea, estamos solamente respondiendo a la pregunta, ¿para qué sirven los DBA? Porque es importante, porque una profesora me decía un día, ay, es que yo pensaba que esos DBA o que esas evidencias se colocaban allí por colocarlas, pero ella no le encontraba sentido a nada de eso. Y miren la importancia que tiene. Bueno, ¿cómo evaluar? ¿Será que yo puedo evaluar usando mis DBA? Claro. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los derechos básicos de aprendizaje, yo tengo enseguida que revisar mi plan de área. Ay, voy a mirar si mi plan de área está de acuerdo a estos nuevos lineamientos que ha dado el ministerio. Entonces, yo tengo que mirar cómo estamos, eso es contextualizar. ¿Cómo estoy yo en mi plan de área? ¿Cómo estoy yo en mi plan de aula con respecto a estos nuevos referentes? Entonces, si yo miro que estoy desfasada, yo tengo entonces que organizar mi currículo de acuerdo a los DBA. Entonces, los DBA deben servir para revisar el currículo, es decir, si hay presencia de los elementos básicos del aprendizaje que se debe otorgar a los estudiantes de todos los territorios nacionales. O sea, si yo tengo que mirar, ¿será que mi plan de área está de acuerdo a estos nuevos lineamientos que da el ministerio? Si no, entonces yo tengo que adaptarlo. Entonces ahí estoy evaluando cómo está organizado el currículo del establecimiento educativo. ¿Cómo evaluar? Los DBA verifican la pertinencia de lo que se menciona en el currículo institucional respecto al currículo nacional. O sea, si el currículo de mi establecimiento educativo está acorde con el currículo nacional, pero también respecto a la comunidad y al contexto puntual del establecimiento educativo, porque también yo tengo que tener en cuenta mi contexto, como se lo venía diciendo anteriormente. Y por último, los DBA permiten, no hay más, los DBA permiten verificar si lo que se hace localmente es pertinente con las pautas nacionales. O sea, si lo que yo estoy haciendo en el aula, en el aula realmente es lo que me está indicando desde el Ministerio de Educación. Si apunta a la pertinencia, a lo que el ministerio quiere. Entonces, mire, me evalúa a mí también, evalúa mi práctica. O sea, los DBA evalúa todo lo institucional, pero también evalúa todo lo que está haciendo el maestro dentro del aula. También evalúa, verifica si las herramientas y estrategias usadas en el aula dan cuenta de sus aprendizajes básicos requeridos. Vamos a mirar si realmente el profe está trabajando lo que dicen los DBA.
Que si un profe está todo el día con los niños sentados en una mesa poniendo plana, ¿ustedes creen que eso está acorde con lo que dice el Ministerio de Educación y los DBA? Ustedes que pueden decir, ah, no, esa profesora está desfasada, ¿verdad? Porque eso no es lo que dicen, eso no es lo que dicen los DBA, que yo tengo que sentar a los niños todo el día en una mesa haciendo plana, no. Entonces el DBA me habla a mí de otras cosas, ¿verdad? Profe, Dígame. esto pasa más que todo con las profesoras que ya son señoras mayores de edad, que son adultas, que todavía viven en la pedagogía tradicional, que no implementan estrategias para evaluar ni para, o sea, ni a la hora de dar una clase. No implementan las mejores estrategias y por esto es que muchos niños no son capaces como de sobrellevar o de explicar muy bien, como lo estábamos viendo en lo de los errores. O sea, muchos niños cometen errores por estos mismos casos. Claro, así es. Entonces, el DBA también lo usamos para validar. ¿Qué miramos? Dice acá, a través de los instrumentos de evaluación se corrobora si el estudiante cuenta con esos saberes que se están vinculando. Bueno, el Ministerio de Educación está evaluando a través de la prueba saber, la prueba 11, pero en preescolar no. Pero eso se evidencia desde allá, porque entonces recuerden que es un proceso. O sea, un niño en tercero, ¿por qué evalúan en tercero? Porque ahí termina el ciclo. ¿Por qué evalúan en quinto? Porque ahí termina el ciclo. ¿Por qué evalúan en 9? Porque ahí termina el ciclo. ¿Y por qué evalúan en 11? Porque ahí termina el ciclo. Y entonces están evaluando. ¿Y qué evalúa el IFE? Todo esto que el Ministerio de Educación está planteando en sus lineamientos, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar acorde a todo lo que el Ministerio da para poder apuntar a lo que el Ministerio de Educación quiere en los establecimientos educativos. Bien, y por último, también verifica si la enseñanza fue coherente con eso que se debía aprender por parte de los estudiantes. Asimismo, permite la validación de estos procesos de aprendizaje con los elementos contextuales de la comunidad afectada. O sea, todo lo que hemos dicho, o sea, que los DBAs evalúa todo. ¿Sí? O sea, evalúa dos aspectos, lo institucional y lo del aula. Lo institucional tiene que ver, cuando hablo de institución, tiene que ver con el currículo, porque en el currículo eso es tarea de los directivos docentes, que el currículo esté organizado de acuerdo a los lineamientos curriculares. Y cuando hablo del aula, tiene que ver con el docente. Lo que el docente hace en su aula tiene que estar acorde con los lineamientos del establecimiento educativo, porque la profesora no puede estar fuera de contexto con lo que quiere el establecimiento. Eso tiene que ver con la visión, la misión que tiene el establecimiento educativo. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? También porque evalúan sin tener en cuenta los propósitos fijados, claro. Entonces, yo tengo que evaluar de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Entonces, a veces las evaluaciones no son contextualizadas. Evalúo de cualquier forma. Y así pasa en bachillerato, y así pasa en la universidad y en cualquier parte. Estamos haciendo evaluaciones por evaluar, pero no estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Pero hay otros que sí se dedican a hacer un buen trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, ya estamos terminando, ya son las 5:50. Bueno, vamos, listo. Entonces, ahí viene el video. Ustedes tienen que mirar. Entonces, ¿qué queda de tarea? Ustedes tienen que entrar a la plataforma, ver la diapositiva, o verla leer, ver los videos que quedaron allí, para que ustedes, pues, les queden más claras muchas cosas, y si hay preguntas, luego en el próximo encuentro seguimos preguntando. Entonces, ahora que vamos a trabajar en el próximo encuentro, los propósitos. Entonces, ¿qué queda de tarea? No vamos a trabajar el propósito número 1, lo van a leer para que tengan una leída general de los propósitos. Van a leer el propósito número 1, que es de color verde, van a mirar cuáles son los DBA que tiene ese propósito, ¿sí? Y van a mirar, aquí viene el propósito 2, van a mirar cuáles son los DBA del propósito 2, pero nosotros nos vamos a centrar en este propósito, en el número 3. Las niñas y los niños disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Entonces, ustedes van a hacerle una leída a los 3 propósitos y los DBA que tiene cada uno de sus propósitos. Pero nos vamos a centrar
nos vamos a centrar en el propósito número 3. Entonces, la tarea, ¿cuál es? Usted se va a leer cada uno de los DBA del propósito 3. Va a leer cuáles son las evidencias, va a leer los ejemplos. Porque en la próxima clase vamos a hacer un trabajo. En la próxima clase ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, disculpe, ¿puede por favor enviar estas diapositivas? Sí, yo las voy a subir. Hay subir. compañeras que no se pudieron conectar. Yo la voy a subir a plataforma. Ella está una parte. Esta la subo, la voy a subir ahora después. Tengo compañeras que no se pudieron conectar y entre ellas estaba Vanessa Marulanda, que está en un pueblo y empezó a llover y se le fue la señal. Ajá, bueno, mire, no se vaya porque voy a pasar la lista a quienes estaban aquí ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda de tarea, chicas? Mire, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima, ¿qué de tarea que usted se va a leer bien detalladamente el propósito número 3 y los DBA que hay ahí? ¿Sí? Bien detalladamente qué contiene cada uno, porque vamos a hacer un trabajo en la próxima clase, vamos a planear. Vamos a planear un plan operativo con propósito. Con propósito. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Yo les voy a dar este esqueleto, se lo voy a subir a plataforma, pero en la próxima clase, entonces vamos a mirar qué en cada derecho básico, qué eje temático se trabaja. O sea, cuando ustedes hablaban, cuando decíamos antes, ¿qué temas trabajamos? ¿Sí? Para poder saber yo en matemáticas qué voy a enseñar allá cuando yo vaya a ser profesora de preescolar. Y me toque trabajar el propósito número 3. ¿Está claro? Ya eso hay tarea. Bueno, entonces voy a pasar la lista. Ahora sí, activen sus micrófonos para que yo cuando pase la lista me digan presente. ¿Listo? Bueno, niñas. Hola. Activen los micrófonos para pasar la lista. Vieron sus notas, ¿verdad? Vieron sus notas. Señora. Esperen un momentico y ya. ¿Cómo? Esperen un momentico que voy a parar la grabación.